Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este lunes 26 de septiembre. El pasado jueves, 18 hospitales y un número más importante de unidades de salud paralizaron parcialmente en protesta por lo que pudiera ser el incumplimiento del escalafón salarial de los trabajadores de salud, que dicho sea de paso fue negociado el año 1994 y el año 96 se mantiene todos los años en vigencia. Para el próximo año, la Autoridad de Salud han señalado que es muy difícil que se pueda pagar por cuanto es un instrumento como conquista social que crea grandes problemas al Estado y que el Estado no tiene fondos. Por esto se han puesto en pie de guerra los trabajadores de salud y este próximo jueves van a hacer una marcha a nivel nacional, en los cuales también se van a unir, según ellos dicen, los trabajadores de educación y de seguridad que también están en las mismas condiciones con escalafones inciertos de cumplir para el próximo año. Este es el tema de esta noche. Antes de entrar a presentarle a mis invitados, saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, Fianza Segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Presento inmediatamente a mis invitados esta noche. Son 2 doctores, dirigentes de trabajadores de salud. Uno es el presidente del Colegio Médico, el doctor Juan Antonio Tovar. Buenas noches, doctor Tovar. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. También me acompaña el doctor Alcides Gómez, secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. Buenas noches, doctor. Le agradezco bastante que nos inviten. Buenas noches, sobre todo a nosotros. Bueno, buenas noches. Estamos en el llano y estamos siendo oprimidos. Bueno, gracias. Obviamente dije ya un poco lo que está pasando, todo es producto del posible incumplimiento del escalafón que, como dije, fue aprobado como conquista laboral, social por parte de los trabajadores de salud el año 1994, o sea, tiene bastantes años funcionando este escalafón. Ahora el gobierno ha dicho que cada vez es más difícil pagar este escalafón porque lo considera un escalafón desproporcionado e injusto. Vamos a partir por lo que pasó la semana pasada, no solamente el jueves, otros días también hubo algunas paralizaciones parciales de unidades de salud y hospitales. El pasado jueves fueron 18 hospitales nacionales y también un número importante de unidades de salud y regionales, tanto comunitarias como regionales, del Ministerio de Salud. El Ministerio calificó esta paralización de inhumana, ilegal, ilegítima y dijo que se había dejado atender 2.477 consultas a nivel nacional, 108 cirugías, más de 9.000 exámenes de laboratorio y 7.200 recetas no fueron despachadas. En unidades de salud esto alcanzó a 7.845 consultas. Pero los trabajadores de salud están anunciando una marcha para el próximo día jueves, a la cual ellos anunciaron que se iban a unir otros sectores, básicamente educación y seguridad, que están en condiciones similares. Parto con el doctor Tovar. Esto es imposible de buscar una solución antes de que ocurran estas paralizaciones de hospitales que afectan obviamente a la gente. No, al contrario, yo pensaría que ha sido la actitud negativa por parte de las autoridades lo que ha dado lugar a esta respuesta. Es más, el Colegio Médico
anticipándose precisamente a estos hechos, convocó a una conferencia de prensa ya hace más de un mes, tratando de establecer una agenda que permitiera de esa forma evitar llegar a estas circunstancias como la que están dando. Es obvio que dentro de los estatutos del Colegio Médico tenemos una obligación estatutaria para la defensa gremial, pero también para la defensa de los intereses de salud de la población, y por esa razón, de manera consciente y muy atentos a los hechos que sabíamos iban a venir, tratamos de concertar algunas acciones que pudieran ejercer un cambio en la decisión que se había adoptado por parte del Ejecutivo. La respuesta fue ante esas diferentes medidas era de que definitivamente no había dinero para resolver el problema, que eso no iba. Entonces, es obvio, la gente puede en un momento dado aceptar ciertos sacrificios, pero no aquello que le va a afectar de manera directa su bolsillo, y principalmente con una canasta básica tan encarecida como la que tenemos. Quiero recordar que la ley del escalafón, que como ya se mencionó es una ley de la República, o sea, no es un decreto ministerial, es una ley que emana... Aprobada por la Asamblea Legislativa de ese tiempo. Sí, correcto. En la presidencia de Alfredo Cristiani, y que por lo tanto se genera como una prestación, pero ahí es donde viene un poco el de cómo se desvirtúa. En realidad un escalafón es un elemento de estímulo para el desarrollo profesional, porque el escalafón no es automático. El escalafón está dado en función de un puntaje tanto en la preparación académica, en su accionar como trabajador en los diferentes sectores, y eso es lo que le va dando lugar a que tenga una opción u otra. Y ahí es donde también vemos con preocupación cómo se inflan los datos. Se habla de una cantidad millonaria que correspondería a que todo el mundo llegue al 8% de escalafón, incluso aunque no tenga derecho a ello. A ver, perdón, ¿no todos tienen derecho a escalafón? Sí, pero en forma proporcional. Ya. Y puede ir desde un 3%, que es el básico por antigüedad, e ir avanzando a un 6, un 7 o un 8% si cumple con ciertos criterios de la evaluación semestral que se hace. ¿Quién hace esa evaluación semestral? Cada uno de los jefes responsables de los empleados, es decir, en cualquiera de las áreas administrativas, asistenciales. Entonces el jefe hace una evaluación, esta evaluación es sometida a consideración del empleado, el empleado dice si está o no de acuerdo, tiene algunas opciones para protestar si no está de acuerdo con la evaluación, y sobre ese porcentaje, sobre esa evaluación se obtiene un porcentaje que no siempre es el mismo. O sea, ¿Entre qué cantidad de dinero oscila lo que se gana más por un escalafón? O sea, muy bien. Pues, yo escuché que iba de 14 a $100. ¿Es decir, correcto eso? Hay diferentes valores, pero por ejemplo, un trabajador que los hay, porque los hay, que esté dentro del Ministerio de Salud, hay salarios hasta de $200 publicados, o sea, no es un invento nuestro, están publicados dentro... ¿Salario menos que el mínimo? Exacto, Sí. que ha sido una de las cosas que más nos ha preocupado. Entonces, una persona que está con $200 y que tenga la opción de un 6%, su incremento va a ser de $12. Si tuviese el 7%, pues serán 14, y en el caso máximo optará a un incremento de $16 si tuviera el 8%. Obviamente, un profesional, llamémosle alguien que ha alcanzado a través del tiempo, porque no lo hace de inmediato, pero un profesional que tenga, digamos, un promedio de $2.000 de salario, entonces sí, efectivamente, en él podría llegarse hasta $160. Ahora, el problema donde nosotros vemos que está el verdadero, digamos, desequilibrio en cómo se cumple el escalafón, es que hay salarios que de entrada ya van con un incremento a un escalafón tope, y aún así siguen ganando un porcentaje año cada año. ¿Quiénes son ellos? Es decir, los funcionarios, por ejemplo, direcciones de hospitales, direcciones ministeriales, que en teoría podrían entrar o deberían entrar con salarios alrededor de $2.000, entonces llevan al tope y luego se les va haciendo el incremento. Y de esto también hay información, no es algo que nosotros no Usted estamos me está diciendo inventando. que políticamente se mete gente que ganan arriba de lo normal que gane. De lo que debería, y además hay un problema. Además hay un problema. Puedo citar con propiedad que un especialista, no estoy hablando de un médico general, un médico especialista que entra a cirugía cardiovascular, a cirugía torácica, en fin, cualquier tipo de especialidad, entra por 8 horas con un salario de $1.212. 1.200, 8 horas. 8 horas. Entonces, obviamente, él va a poder empezar a tener acceso al escalafón 5 años después.
Dentro de eso... El escalafón se empieza a tener 5 años a partir después, una antigüedad de 5 años. Y en el escalafón lo que realmente prima es la antigüedad y también... La evaluación. La evaluación que la se evaluación. Entonces, porque para usted en ese momento, el año 94, fue un sistema justo. En ese momento respondía a las necesidades, incluso más allá que el aspecto estrictamente de estímulo profesional y estímulo a la formación médica continua y de los otros sectores, también respondía a las necesidades propias de la inflación y de los altos costos de vida que se dan año con año. Okay. Entonces veíamos eso como un elemento que podía regular y ante todo podía mantener con mayor estabilidad recurso humano calificado en los hospitales y en los centros de salud. Seguramente, doctor Alcides Gómez, usted fue de los impulsadores o estuvo en estas luchas porque lo conocemos por muchos años en la parte sindical. Lo hicimos desde aquella época y me recuerdo más o menos de quienes en la parte de los trabajadores participaron, sobre todo fue AMPAS, fueron los que más trabajaron. Yo le voy a hacer un poquito concreto con algunas cosas. Esta es la ley del escalafón. La ley del escalafón publíquese, dijo don Alfredo Félix Cristiani Burcar a los 17 días del mes de marzo de 1994. En el escalafón, fíjese en el artículo 13, jamás lo han cumplido. Porque fíjese que en el escalafón dice, dicha escala deberá ser revisada periódicamente con la finalidad de actualizar los salarios de acuerdo a los factores económicos o de otra índole. Nunca se ha actualizado. Que determine la estructura de precios en el país. Nunca. Ya. Vaya, hoy le voy a decir otra cosa. Y aún sin actualizarse, es un problema para los fondos del Estado. Vaya, fíjese que yo después quiero decirle de que si no pagan el escalafón es por una falta de capacidad. Ya le voy a decir por qué. Aquí le traigo otro documento. Fíjese lo que son las cosas. Esto es del Hospital Nacional Rosales. Y mire qué cosas las que existen ahí. Un jefe de servicio, médico jefe de servicio 4 horas diarias, gana al inicio $605.72. Y después de 30 años, si no se muere, si no lo echan, si no lo meten preso, va a ganar $1,936.58. Aquí es donde también le voy a decir esto. Esto es del Ministerio de Salud. No sé si lo logra ver la población. Este es del Ministerio de Salud. Esto es lo que ellos habían tenido como escondidito. Porque ahí no se escondían que hay salarios, no voy a mencionar nombres, pero ya los tenemos. Jefe de unidad coordinador de proyectos, BID, PRIDES, MinSal, $5,919.46. Y por ahí se van a repartir unos salarios que... Dijo BID, ¿eso es un sueldo internacional o sueldo nacional? $5,919.46. Remuneración mensual por cada uno. Que paga el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, fíjese. Hay una directora de Desarrollo de Recursos Humanos, $5,671. O sea, aquí, bueno, director de enfermedades infecciosas, $6,347.51. Ok, doctor Gómez. Dígame. Dejando de lado eso, Ajá. ¿cuánto es lo que usted tenía en su conocimiento que eran los topes de sueldo dentro del Ministerio de Salud? Aquí están. O sea, lo que yo le quiero decir, cuando yo le pongo el ejemplo de un médico jefe de servicio, significa que son 8 años de carrera. Y lo más probable es que son 6 años después de la carrera para considerarse médico especialista, y en base a eso lo nombran como jefe de servicio. Y sí tiene mucha importancia, don Nacho. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los currículums de estas personas? Nosotros les decimos que públicamente deberían de dar a conocer estos currículums, que los que nosotros sabemos son unos currículos muy pobres. Entonces lo que existe es una incoherencia entre quienes están en el Ministerio de Salud como técnicos, como personas muy allegadas a ellos, y a lo que nos toca a la mayoría, por el día, lo que estamos en el llano. ¿Cuál es el tope de la mayoría? Aquí no hay tope. Aquí no, yo dice. sé, la mayoría. Ah, bueno, aquí hay cosas como estas, por ejemplo. No, pero ¿cuánto es un tope? $4,000. Vamos a ver, vaya, por ejemplo, aquí hay, no, aquí no hay topes de $4,000. No. ¿Cuánto? Aquí, vaya, lo máximo que le puedo poner, aquí dice, director médico hospital especializado, $7,308.68, pero hay un dato
del 12 de diciembre del 2015, en el que dice el diario El Mundo que el director especializado del Hospital Rodales gana 9.206.83. Okay. Vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a seguir conversando sobre este tema. Este tema a lo mejor para algunos un poco complejo, vamos a tratar de entenderlo en su totalidad. Ya volvemos. Cosas que vale la pena que regresen. En Excel Automotriz vamos a regresar a los precios de antes. Vienen los precios retro de Excel Automotriz. Los precios más bajos del año en todos los modelos de nuestras marcas: Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW. El carro de tu marca favorita desde 0% de prima. Los carros de hoy con los precios de antes en Excel Automotriz. A simple vista es solo una computadora. Para Daniela es la ventana a un nuevo mundo que la conecta al futuro. Para algunos es solo un nuevo programa de educación en línea. Para Marta es su oportunidad de seguir estudiando. Muchos ven a un maestro en capacitación. Juan ve cómo va a mejorar la educación de nuestras niñas y niños. Para María, su hija no solo está jugando, está desarrollando su máximo potencial para su éxito en la vida. Con estos y otros programas estamos transformando el sistema educativo. Construyamos juntos un mejor futuro y una sociedad más segura, apostándole a la educación como una tarea de todos y todas. Ministerio de Educación. Desde antes que salga el sol. Somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, apoyando el Plan El Salvador Seguro, les invita a no despegarse de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, a ver, vamos a seguir entendiendo todo esto porque el gobierno lo que ha dicho es que no hay fondos, que es imposible seguir cumpliendo. La ministra dijo no es posible financiar el escalafón con el actual techo presupuestario, eso es prácticamente imposible. También ha dicho que no es falta de voluntad, sencillamente no hay fondos. Y dijo, se debe hacer una modificación a la ley del escalafón, porque en la actualidad no tiene límite de tiempo ni de salario, y cada año va cambiando el rango, lo que hace que el pago sea cada vez mayor. Además, la modalidad beneficia a los que más ganan. No es justo. Yo también tengo la información de que el año 96, cuando se empezó a aplicar el escalafón, la erogación para este escalafón fue de 4 millones de dólares. Hoy día, de acuerdo al ministerio, tendrían que ser 26 millones. O sea, ha aumentado en todo este tiempo, en 21 años, ha aumentado casi 1 millón anual.
Así está la cosa. Y la pregunta es, estas cifras, 26 millones, porque parece bastante alta, la cifra, se dice que educación, por ejemplo, el escalafón, estaría costando 8 millones. Para salud, 26 millones. No salen las cuentas, Nacho. ¿No salen las cuentas? No salen las Usted cuentas. No salen las cuentas. O sea, si nosotros multiplicamos cada uno de los salarios que se manejan por parte de los diferentes trabajadores del ministerio y el supuesto escalafón, primero nadie llega, o sea, no todo el mundo llega al 8%. Y aún poniéndolo al 8% no sale, la distribución no sale. En teoría estaríamos hablando que tendría que haber incrementos en promedio de $800 y ya vimos que ni el que está ganando mucho llega a esa cifra. Entonces, por lo tanto, esa es una de las preguntas que siempre hemos hecho en los foros y lo hemos hecho directamente también hacia las mismas autoridades. Explíquennos de dónde sale esa cifra, porque cuando hemos hecho la simple matemática común y corriente basado en el salario de cada uno de los trabajadores que van, como dije ya, desde $200 en adelante, porque aquí estamos incluyendo a todos. Aquí quisiera que dejáramos de lado, porque el colegio como tal toma una posición solidaria con el sector salud, con los trabajadores del sector salud. Con todo, no solamente con los médicos. Sea quien sea, independientemente que su labor sea una labor muy sencilla, de apoyo a la gestión, o puede ser el especialista más experto. De hecho, yo creería que el especialista más experto muy pocas posibilidades tiene de accesar a ese escalafón, por cuanto las horas que está contratado casi nunca alcanza las 8. Todos sabemos ya que el médico en general tiene o 2 o 4 horas contratadas. 8 y 6 horas solo son los administrativos en términos generales, muy pocos asistenciales técnicos. Entonces, los que verdaderamente se benefician de un escalafón son los trabajadores, son las enfermeras, son los técnicos en salud en diferentes áreas, radiología, laboratorio clínico, etcétera, etcétera. Y aquellos médicos contratados 8 horas que son la minoría. Que son la minoría. Entonces, el resto no es una cantidad entonces que sea adecuada, es decir, adecuadamente visibilizada. Ahora, quisiéramos saber precisamente eso. ¿Usted ha tenido negociaciones con el ministerio? Tengo entendido que el ministerio ha tenido negociaciones, se ha reunido con todos. Incluso sé que hay algunos sindicatos que están apoyando al gobierno. No es cierto. ¿No es cierto eso? No, mire. A nosotros pero la negociación, ¿hay negociación o no hay negociación? No ha habido negociación, mire. A nosotros nos mandaron a llamar el viernes de la semana antepasada. Y ocuparon como 45 minutos para darnos, digamos, como que éramos bebés. Nos contaron el cuento, que la culpa es de la Corte Suprema porque bloqueó 900 millones, que los 1.500 millones de dólares los señores de Aranda no lo quieren aprobar. Una serie en Salvador se llama paja. Y ya estamos grandes para que nos den paja. Vale. Entonces, mire, lo que se les dijo bien claro es lo siguiente. Y tuvieron que decir, no va el escalafón. A los demás sectores les dijeron todavía que aquí metemos esto, aquí metemos... No va el escalafón. Entonces se le dijo a ella bien claro. Estaban la señora ministra y los dos señores viceministros. Mire, lo mejor es lo que nos haya dicho eso. Pero en el fondo, lo que ellos están diciendo, fíjense lo que decía el doctor, cantidades que son inexactas. Y lo harán por estrategia o lo harán por falta de capacidad. Porque fíjense que el 8 de septiembre, el señor viceministro, uno de ellos dijo que en el 2009, cuando ellos empezaron, esto costaba 12 millones de dólares. ¿Cómo es que en 5 o 6 años esto cuesta 26 millones de dólares? Nosotros hemos andado revisando documentos del ministerio y ahí nos dice un ítem aparte cuánto va para los escalafones. Donde ahí nos meten en duda a nosotros. Si lo meten los escalafones, ellos lo meten dentro de los salarios, pero a la población le quieren decir de que son 26 millones aparte. Esas son de las cosas que a nosotros nos llama mucho la atención cuando ellos juegan con estos números. Entonces uno pregunta, ¿cómo es que en tantos años? Si del 94 para acá, imagínense cuántos son, serían como 20 años. Llegó a costar 12.6, ¿cómo es que en estos últimos 5 o 6 años ellos lo hacen llegar a 26? Hay una explicación también, porque son cosas que ellos han dicho, que han metido recursos humanos de una forma terrible, y ¿sabe qué son? Según las cuentas de ellos, son 6.121 recursos. Pero esos recursos contratados no han tenido ningún efecto positivo sobre el perfil epidemiológico. 6.000 nuevos puestos de trabajo. Sí, ¿En cuántos años? En los aquí está, ya le voy a... Estos son documentos. Sí. Mire, o sea,
¿De la administración Funes para adelante o de antes? No, aquí yo le voy a leer lo que dice el texto aquí. En este periodo se realizó la contratación más grande de personal de salud en toda la historia del país, de 23.239 en 2009 a 29.360 en 2006. ¿Quiénes son ellos? ¿En qué han beneficiado? ¿Se refiere a las comunidades, a las unidades comunitarias de salud? Bueno, pero también vamos a otra cosa. Ahí es donde yo creo que este tipo de cifras se maneja de una manera a que la población se confunda y quiera que la gente diga, ve, estos están exigiendo con estos grandes salarios. Ya demostramos quiénes son los que tienen los grandes salarios, ¿verdad? Y aquí usted mencionaba, por ejemplo, aquí lo puede ver también, aquí hay personal que su salario es 208.57 para empezar y lo más que van a ganar son 639. Y esto va en contra de la ley de salario mínimo que este gobierno está pidiendo. O sea, lo que le queremos decir es que se manejan cifras de una manera confusa, pero yo creo que lo hacen a propósito. O que nos expliquen si 6.121 recursos han inflado este escalafón y se lo quieran negar a los trabajadores que normalmente trabajan y ganan con un concurso de oposición. Tengo entendido, y no, me dice si no es así, que el Colegio de Médicos sí ha aceptado la posibilidad, o no solamente, también nuestros sindicatos, de negociar los topes, pero después del 2017. No es cierto. Al menos el Colegio de Médicos no lo ha hecho. Ya. Quizás quisiera ¿Sí aclarar, lo ha pedido el ministerio? ¿Ha pedido negociar los topes? No. Al colegio no. O sea, claro, muy sinceramente ante la población salvadoreña, que el Colegio Médico no ha tenido ese tipo de comunicación y tampoco solicitud de apoyo en ese sentido. Entonces sería falso y también ahí estamos utilizando argumentos que confunden a la población, porque el Colegio Médico ha dicho que acompaña de una manera irrestricta todas las luchas que los compañeros trabajadores del sector salud estén haciendo en pro de conservar esa ley. Ok, le pregunto ahora entonces, ¿es justo los escalafones ya partiendo de la base de la situación general del país y del trabajador salvadoreño? Mire, es tan justo como que yo no me extrañaría, fíjese que aquí vamos a diferir un poquito con el doctor Gómez, a mí no me preocuparía que un funcionario ganase $5.000, pero ¿por qué al funcionario le escandaliza que un médico pretenda llegar a esa cifra después de 30 años? Claro. O sea, es escandaloso, es escandaloso. Si a mí me dicen, mire, con los mismos personeros que actualmente estamos teniendo problemas, con ellos en los años 2000 luchábamos porque pensábamos que el salario mínimo que un médico, un profesional de 8 horas debía de tener era alrededor de $3.000 para aquella época, cuando en Europa podían darse perfilando por 5.000, 6.000. Pero nuestra condición de vida es bastante cara también. Hoy día eso es un sueño. Eso es un sueño. No hay ningún médico, por mucha experticia que tenga. Y hablo de médicos porque dije ya que estamos luchando por todos, pero hablo de médicos porque es un dato objetivo. No hay ninguno, independientemente de sus calificaciones, de su desarrollo profesional, de su capacitación, que entre con más allá de $1.212 en esa fase inicial. Entonces, lo que hay es un desequilibrio y una injusticia total. Porque, ¿por qué le digo yo que no lo veo yo fuera del lugar? Bueno, si todo el mundo está pretendiendo ganar esas cantidades, yo creo que es porque las necesidades de la población, o sea, al menos ese sería como el concepto fundamental por el cual se justifica que las necesidades para un sector son esas. Pero he ahí el desequilibrio. Entonces, mire, concretamente, el problema, y ya lo mencionó bastante bien el doctor Gómez, el problema no está en cómo se distribuye el escalafón en la clase trabajadora verdaderamente, sino que cómo se distribuye en todos aquellos cargos, llámese de confianza o como se les quiera llamar, y cómo se distribuye en otros cargos que probablemente correspondan a cuotas. Pero ¿en detrimento de quién? En detrimento de todo aquel trabajador que tiene años y años y años de estar trabajando, que muchos de ellos han muerto esperando incluso su retiro, porque de por sí la salud en general, o sea, los trabajadores de salud, lo quieran entender o no lo quieran entender, los funcionarios son áreas de riesgo a patologías infecciosas,
Yo le puedo decir en un momento dado, por ejemplo, por estar atendiendo pacientes cuando se dio la epidemia de H1N1, fui víctima de la epidemia. Pero lo hacemos porque ese es nuestro oficio, eso queremos hacer y estamos sujetos a ese riesgo. Pero muchos colegas, como repito, y muchos trabajadores médicos, muchos trabajadores del sector salud han ido ofrendando su vida poco a poco sin llegar siquiera a una fase de retiro. Entonces, y otra cosa por la cual consideramos justo por parte del Colegio Médico la necesidad de sostener este tipo de prestación. Solo hay 2 sectores de servicio hacia la comunidad que no tienen derecho a puentes ni derecho a ningún tipo de prestaciones compensatorias en tiempo. Salud y la PNC. O sea, seguridad y salud. El resto de la población, cualquier otro funcionario de otras dependencias, cosa de un puente, por decir algo, pues una cosa sencilla relativamente. Entonces, en cambio, salud y seguridad están sujetos a un régimen especial. Ese régimen especial, más los riesgos profesionales a los que estamos hablando, creo que le genera un estímulo. Y quiero aclarar algo más. Fíjese lo que deja un escalafón, mejor dicho, perdón, la suspensión de un escalafón. Veamos el caso de la seguridad social. La seguridad social, en los años del conflicto, suspendió el derecho de escalafón para sus trabajadores y se quedaron estrictamente solo con el contrato colectivo. ¿Qué ha sucedido? Todos los días la seguridad social, y si no que alguien me desmienta, todos los días la seguridad social pierde profesionales valiosos porque no sienten estímulo de continuar trabajando bajo la presión y bajo esos salarios que se mantienen de manera inmóvil durante el tiempo. Entonces, en el sector salud nos sentíamos un poquito más estimulados, pero con esto es un duro golpe a la economía de todos los trabajadores. Okay. Voy al corte. Seguiremos hablando de esto, tenemos todavía el tiempo para seguir hablando y entendiendo este problema de salud. Ya volvemos. Esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Lo has estado pidiendo por años. De todas las formas. A todo el mundo. Hoy volvemos más sólidos que nunca. Con el servicio que tú mereces. Generando las soluciones que necesitas. Porque fuimos, somos y seremos tu banco. Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ministerio de Educación, transformando el sistema educativo para un mejor futuro. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina,
Estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, a ver, quiero seguir esto en lo justo e injusto, porque muchas veces la población juzga por cantidad de dinero, ¿ya? Y obviamente tiene razón mucha gente que a lo mejor gana el mínimo, decir, sí, pero usted gana $2.000 y eso es mucho. Claro, todo depende de la perspectiva donde se vean las cosas. Todo depende, las perspectivas son realmente impresionantes desde el punto de vista, digamos, que se vean. Pero, ¿cuánto gana usted, por ejemplo, doctor Gómez? Yo recibo... que usted ya... ¿Cuántos años lleva? Ya perdí la cuenta de estar en el hospital. No, son como, quitando los hijos que estuve fuera del país, son como 26 años. Que está en el Hospital Rosales. En el Hospital Rosales. 26 años. ¿Y usted es un médico especializado? Soy especialista en cirugía plástica, doy el jefe del servicio también. ¿Ya? Y efectivamente... es jefe de servicio. Jefe de servicio de cirugía plástica. ¿Y tuvo especialidad fuera del país, tengo entendido? Estuve 5 años en la Universidad de Padua, en Italia. En Italia. No quiero decir más porque es propaganda. ¿Cuánto gana usted? Yo recibo líquido 1.885 pesos. Y me quitan, o sea, lo que le estoy diciendo, agréguele lo que me quita Hacienda. Ahí hay un, como dicen, hay un jueguito perverso. A mí me quitan de retención de renta $350. No he sacado la cuenta cuánto es mi escalafón, porque me parece que hay un jueguito, te doy esto, pero te lo voy a quitar. Como a muchos trabajadores, los centavitos que les aumentan, los señores del Ministerio de Hacienda lo hacen llevar a un nivel superior. Bueno, pareciera, digamos, que un médico de su categoría, de su especialidad, estamos hablando de como 12 años, 13 años de estudio aproximadamente. No, de estudio fueron 17 años. 17 años, sí, imagínense. Sí, sí. 17 años de estudio y el estudio médico sí que es difícil, es duro. Bueno, solo quiero decir una cosa. Mire, y 26 años de carrera. De carrera ahí todo en eso. el hospital. Y jefe de unidad. Y me han querido echar porque, mire, yo siempre... No, pero eso es otra cosa, pero realmente Sí. el que gane 1.800, un médico con tanto tiempo, es poco. Bueno. Hoy le quiero decir algunas cosas, don Nacho. El escalafón no debe revisarse. Lo que debe hacerse es revisar esos salarios exorbitantes que tienen este grupo de 45 personas. Fíjese que esas 45 personas le cuestan al erario público, al dinero de nosotros, $200.000 mensuales. O sea que en un año, solo estas señores se echan $2.4 millones. Me decía un colega, y mira, a mí si me dan 7.000 pesos, yo ya renuncio al escalafón. Okay. El gobierno ha dicho que si se paga el escalafón, pues no va a haber para medicamentos. Y mire, quisiera participar en eso, Nacho, porque esa actitud en nada abona a la adecuada relación que debe existir incluso entre el médico y el paciente. Porque con eso están queriendo darle a entender a la población que cualquier respuesta a una ley que por obligación les toca cumplir, el paciente pagaría las consecuencias. Mire, si ya de por sí ahora hay muchos medicamentos que no son provistos por el ministerio y tiene el paciente que hacer uso del famoso gasto de bolsillo para poder llevar ciertos medicamentos y poder resolver sus problemas de salud. Entonces, si a esto le unimos, vea usted el tema, por ejemplo, en oncología. ¿Cuántos medicamentos oncológicos no hay? Voy a citar una cosa concreta en la que si alguien se atreve a rebatirlo tendrá que ser con evidencia clara. Yo hago cirugía endocrina, específicamente cáncer de tiroides. Tenemos 2 años que los pacientes no gozan del beneficio de la dosis de yodo radioactivo que es imprescindible para que puedan salir adelante con su problema. No hay yodo radioactivo para ellos, solamente hay en el sector privado o en la seguridad social, pero ahí no tienen acceso nuestros pacientes. Entonces, si ya de por sí hay una negación de esos derechos para los pacientes, ¿por qué hoy quieren, de una manera bastante maliciosa, querer responsabilizar al sector salud, no al médico, a todos los trabajadores del sector salud, desde el más sencillo hasta el más complejo, que por ese cumplimiento de la ley van a quedarse sin medicamentos, si ya de por sí se están quedando sin medicamentos y sin insumos? Entonces, es grotesco, realmente grotesco tener que oír ese tipo de aseveraciones.
También se ha dicho que esta es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, que es verdad que es una recomendación. Sí, pero, vale, mire, solo quiero decirle esto. Es documento del Ministerio de Salud, no es invento mío. El Ministerio de Salud, el gasto público es 34% del gasto público. Y el gasto directo de bolsillos hogares, 28%. No lo entendí mucho eso. Vamos a ver. Lo que el doctor decía, ellos dicen de que si no nos dan el escalafón ya no va a haber medicina. Entonces, siguiendo eso, el gasto público por el Ministerio de Salud en medicamentos es de 34%. Y el gasto directo de bolsillo de los hogares es 28%. O sea, casi se equipara el gasto que usted hace cuando va a comprar una cosa a la farmacia con el global que hace el Ministerio de Salud. O sea, yo lo que estoy reafirmando es lo que el doctor está mencionando. O sea, no es que se ha dado un gasto tan grande, sobre todo en medicamentos. Y eso lo podemos ver en el área hemato-oncológica, cardiológica, nefrológica, por todos lados. Vio la gran crisis que hemos tenido. Entonces, y estos son datos del mismo ministerio. Lo que queremos decir, quiero agregarlo también, el Salud, Educación y la PNC, fíjese, no tienen bonos, no tienen, como dice el doctor, los puentes, no tenemos seguros médicos, no tenemos salarios extras como en otras áreas del gobierno. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la población primero comprenda que quienes estamos diciendo la realidad que ocurre en esta situación somos nosotros y no la manipulación que ha hecho el Ministerio de Salud. Cuando hablan, fíjese, cuando hablan que el Fondo Monetario Internacional recomienda que quiten los escalafones, lo hacen en base a los datos que ellos le dan. Porque ellos no van a venir a hacer efectivamente un estudio in situ. Ellos le entregan lo que yo le estoy mostrando acá. Donde ellos dicen, sí, eso se gasta mucho y hay que quitarlo. Pero también hay otra cosa, si usted quiere, el sentimiento. Esto fue aprobado por un gobierno disque de derecha y todas las cosas, y lo va a quitar un gobierno de izquierda. Qué grosero lo que puede suceder. Y los trabajadores se fijan en esto. Los trabajadores, todos sabemos que este gobierno, este partido sacó ventaja de la época cuando nosotros luchamos en contra de la privatización de los servicios de salud. Y no se nos olvida tampoco. Quisiera hacer un agregado en este tema. No entiendo cómo ciertas recomendaciones de los organismos internacionales sí son aceptadas sin ninguna restricción, pero recomendaciones como por ejemplo que un país para salir del subdesarrollo sanitario requiere de un 6% del Producto Interno Bruto, a eso nos hacemos los sordos. Todo el mundo lo sabe y eso lo hemos dicho en los foros y en el pasado nos acompañaban con esa premisa, que cualquier país para poder dar el salto de calidad y tener una asistencia sanitaria medianamente adecuada requiere que el 6% de su PIB sea encaminado hacia ese objetivo. Hoy día es 2 y tanto, 3. Exacto, se acerca a 3%, 2,8. se acerca a 3%, pero está muy lejos del 6%. Y esa es una recomendación internacional. Eso lo ha dicho la OMS, lo ha dicho la OPS, o sea, entonces, pero ahí sí no, ahí eso como que no interesa qué es lo que nos puedan decir sobre algunos elementos de inversión. Ahora bien, ¿el problema cuál es? Que a salud no se le ve como un elemento fundamental en el desarrollo del país. Solo cuando veamos que la atención de salud integral nos va a sacar con una población sana de este proceso en el que vivimos, solo entonces creo yo que se podrán hacer esos ajustes. Doctor, usted ha anunciado para este jueves una marcha masiva. Es correcto, hemos organizado a través de diferentes, y hay que aclarar, porque al César lo que es del César, y a mí nunca me ha gustado tomarme banderas o ideas que no son mías. A través de una organización que en este momento tenemos intergremial, que incluye a docentes de Cimeduco y otras organizaciones magisteriales, junto con agentes del sector de la PNC, se ha organizado dicha marcha. Pero debo de aclarar, como repito, en honor a la verdad y por al César lo que es del César, que ha sido una iniciativa inicial por parte del sector magisterial que también ve en peligro
su escalafón. Y a ello obviamente nos hemos unido y en este momento ya hay otros sectores del área de salud, o sea, del mismo empleados del ministerio que ya se están uniendo a dicha iniciativa. ¿Eso significa que en los próximos días los pacientes van a tener algún tipo de problemas? No. Esperaríamos que no. Estamos tratando de organizarlo. Somos suficientes gentes en este país como para poder desarrollar cualquier tipo de actividad sin dañar los intereses de nadie. Es decir, hay gente que está libre, porque en salud se da eso, también en el sistema de la seguridad se da eso, hay gente libre, ¿verdad? Hay gente que tiene otros horarios. O sea, el jueves no va a haber paro hospitales. No, en ningún momento, y mucho menos. Y algo que sí yo quiero aclarar, porque este día... ¿A qué hora va a ser la marcha? A las 9 de la mañana. Ya. A las 9 de la mañana. ¿Se espera que sea tan masiva como lo fue en su momento la marcha contra la privatización? Bueno, eso es relativo, porque en realidad el proceso de las marchas contra la privatización, aparte que recogieron a la misma población salvadoreña, también hubo un proceso organizativo, llamémosle, un poco más estructurado. Ya. Esto ha surgido, y hay que aclararlo, ha surgido precisamente por lo que nosotros dijimos como colegio. Señores, se van a dar manifestaciones espontáneas. Tratemos de evitarlas, porque eso no lleva a ningún lado. ¿De dónde a dónde la marcha? Sale de la plaza... De la catedral. Sí, plaza barrios, hacia la Asamblea Legislativa, precisamente porque ese día se va a poner a discusión y a aprobación el presupuesto. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Ministerio de Educación, transformando el sistema educativo para un mejor futuro. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Hay cosas que vale la pena que regresen. En Excel Automotriz vamos a regresar a los precios de antes. Vienen los precios retro de Excel Automotriz. Los precios más bajos del año en todos los modelos de nuestras marcas: Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW. El carro de tu marca favorita desde 0% de prima. Los carros de hoy con los precios de antes en Excel Automotriz. Vigilados. Desde el lugar donde yo estoy ahora, creo que estás en esto sola. Eso suena a que tal vez podría estar buscándote a ti. La máquina detecta actos de premeditación. Y temo que tenemos un problema con quien estoy viendo ahora. ¿De quién apareció el número? Es el de una amiga en común. Un día normal en la vida de un detective de homicidios. ¿Alguna amenaza inmediata? ¿Sabes algo que yo no? ¿Está en problemas? Tú dime. Quiero que preguntes con algunos de tus amigos corruptos en la policía. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitas? Necesito que averigües quién quisiera asesinar a Carter. Se complica deshacerse de un policía. Hablé con los jefes en la cadena de mando. Permiso autorizado. Tiene que parecer un accidente. Vigilados. Este jueves a las 9 de la noche por VTV. Hay mucho que compartir. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, apoyando el Plan El Salvador Seguro, les invita a no despegarse de Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias a CEPA. Con la modernización de puertos y aeropuertos, CEPA impulsa el progreso de El Salvador. Seguimos inmediatamente, vamos a Francisco Bonilla para que nos cuente qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, intervenciones de diferentes amigos, sobre todo de algunos del gremio médico, dice Guillermo Antonio. Doctores, sus demandas son justas, pero el pueblo necesita atención. Ayuden por el amor de Dios, el pueblo necesita atención, recalca Guillermo Antonio. Dice Bessie Ríos, creo que de las mayores quejas en el Sistema Nacional de Salud, Ministerio e IS, es el trato que recibe el usuario. Alexander Majano dice lo que se debe hacer
es que debe de haber tope jefatura máximo 1.500, 1.250 y así hacia abajo con tope. Brenda Peña dice, y también inflan los datos, pues incluyen a los trabajadores del Fosalud cuando jamás hemos tenido escalafón, dice por parte del ministerio. Emilio Monterrey, ¿no será que esos sueldos de los funcionarios se hincharon por otras razones? ¿Ha ocurrido en otros tiempos? ¿Qué opinan sus invitados? Pregunta. Angélica Cárcamo dice, hay que analizar el papel del sindicalismo en el sistema de salud. No les veo criticando negligencias y malos tratos. Juan Gómez dice, si alguien no está conforme con su salario, que renuncie. Nadie los obliga a trabajar estando inconformes. Dice Claudia Guzmán, soy médico especialista, pagada con plaza de médico residente, estudiante. ¿Le parece justo? El escalafón nos da un respiro, afirma Claudia Guzmán. Julio Jiménez dice, eso es falso. Eso solo médico y enfermera, un vector, ordenanza, secretaria, promotor, se les da el mínimo en referencia a lo que decía el doctor Gómez de un sueldo de esa categoría. Dice Gus, si los 26,000 empleados de salud recibieran un aumento salarial de 83, se necesitarían los 26,000 para cubrir el escalafón. Si quieres sigo yo. Yo creo que está mal de la garganta, Francisco. Dejémoslo hasta ahí. Vamos por mientras a responder esta pregunta y si se pone bien y faltan preguntas, las dice después. A ver, ¿se las recuerdo o no? Sí. O sea, en realidad, bueno, hay algunas preguntas sobre atención. Sí. Sobre atención. Sí. Incluso dice los sindicatos no están preocupados de la atención. Vamos a ver, ¿cómo no? Fíjense que nosotros siempre hemos dicho que el paciente lo que debería de hacer es hacer bien claro quién o qué personal es que lo maltrata. Bueno, parece que la ley de derecho al paciente no ha pasado nada. Yo invité aquí en su momento a los diputados miembros de la comisión, me hablaron maravillas hace un año atrás de lo que iba a ser esta ley de derecho al paciente y hasta el momento yo no veo cambio. Mire, ¿o ha cambiado? No, el problema es que quien muchas veces le causa mayor problema a los pacientes son las deficiencias en el hospital. Y lamentablemente, por ejemplo, muchos pacientes se enojan cuando el médico solo les da la receta. Ya no es culpa de nosotros. Entonces, yo insisto, el paciente o la paciente que ha sido o que se sienta maltratada, incluso puede hacer su denuncia con nombre y apellido. Incluso hasta los derechos humanos pues ya han ido. Entonces, ese rintintín con el que siempre hablan de los malos tratos, que lo digan con nombre y apellido, que es lo mejor. Que van a haber personas, yo no quiero justificar, ¿vea? Pero muchas enfermeras hacen 2 turnos de 8 horas cada en diferentes instituciones. Llegan cansadas. Enfermeras que, por ejemplo, óigame bien, todos los días hacen turnos de 6 a 6 de la mañana en un solo servicio, cuidando 24 pacientes. O sea, son cosas en las que los famosos 6.121 recursos humanos no han modificado en nada los servicios que se le prestan a la población, ¿verdad? Alguien dice que debería ser un tope de $1.500 para abajo. No, tampoco. Yo pienso que es una visión extremadamente miserable de lo que debe suceder en el país. O sea, es increíble que se diga esto porque si vamos así, obviamente es pauperizar al mismo sector y tampoco ese es el objetivo. Y otra persona que decía, si no le gusta el sueldo, que se vayan. Así decían los de Arena, nosotros nos decían, si no nos gusta, sí, váyanse. O sea, mire, yo creo que no es correcto este tipo de actitudes. Nosotros hemos tratado, como le dije, que la población nos comprenda, porque lo que estamos haciendo nosotros aquí es un esfuerzo para que la población comprenda que lo nuestro es justo. Y cuando la población se siente que es maltratada, que lo denuncie con nombre y apellido, si es lo más justo. Ahora, yo quiero decirle, si hay de dónde sacar dinero, fíjese. ¿Sí? Sí, mire, hay cosas como esta. Se pagan cantidades elevadas en asesores. Bueno, primero los señores que ganan, que se gastan $200,000, eso hay que revisarlo, y no necesariamente el escalafón. Se pagan en cantidades elevadas también en asesores. Se está pagando y manteniendo en el Hospital Santa Gertrudis un programa de oftalmología, pero a nuestros oftalmólogos en el hospital del Seguro Social lo están echando al carajo. También en la parte, mire, documentos de ellos.
las ejecuciones en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel son de 34 a 39% la ejecución. O sea, que hay fondos económicos para que eso que no se ha ejecutado, en lugar de irse al Fondo Nacional, al Ministerio de Hacienda, se le puede entregar a los trabajadores. Otra cosa donde hay un montón de dinero, los famosos equipos comunitarios de salud, que son de la famosa reforma que dicen que han hecho. Eso ha gastado, y si no, ellos que lo publiquen. Según las cuentas de nosotros, se han gastado más de 500 millones de dólares en estos 6 años. Y la población no ha tenido ningún beneficio en lo que sería los ECOS, la primera barrera de contención para evitar las enfermedades infectocontagiosas. Vean ustedes, y se los quiero decir, en diciembre del 2015, el ministerio todavía no había aceptado que en este país ya estaba el Zika. Cuando colegas infectólogos ya los habían denunciado, cada uno como con 10 pacientes con esa sintomatología. Y ellos, hasta que les dijeron de Atlanta, sí hombre, estos son de Zika, lo admitieron. Entonces, ¿dónde queda el famoso sistema de vigilancia que ellos se jactan? Porque para hacer propaganda son la maravilla, pero ¿dónde están esas cosas? Entonces, lo que nosotros queremos reiterarle a la población, de que lo que existe es una falta de capacidad en aquellos que gestionan el dinero de todos los salvadoreños. Porque no podemos permitir que también por las incapacidades de ellos, fíjense que aquí se ha hecho, este gobierno llegó, cogen al gobierno como que es un botín, y ese botín hacen un festín, y hoy quieren que nosotros limpiemos los platos y paguemos los platos rotos, y eso no es justo, no es correcto, y queremos que la población entienda esto. Tengo otra pregunta, dice: buenas noches Nacho, soy médico, dice el doctor José Miguel Vélez, y dice, pregúntale a sus invitados, si el dinero del escalafón del 2017 entró en el presupuesto el año pasado, ¿por qué no quieren pagarnos el escalafón? Si ya está. Es una excelente pregunta, Nacho, una excelente pregunta, porque nosotros estamos pendientes de que se apruebe el presupuesto del 2017, que es el que entraría supuestamente el 29. Ahora, pero aún con la aseveración de parte de las autoridades de que el presupuesto no se ha modificado, sí se pudo pagar en el 16, no entendemos por qué en el 17 no es factible de hacerlo. Esa es precisamente la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, por lo tanto, creemos que lo que hay es una intención de que ese dinero pueda ser utilizado a través del Fondo General de la Nación como una economía de salarios, pero una economía de salarios que es injusta, porque está dejando de lado los beneficios. E insisto, el Colegio Médico de El Salvador está este día y todos los días que ha estado presente en los diferentes foros y debates defendiendo los derechos de todos y cada uno de los integrantes del equipo y del sector salud. No es exclusivamente del área médica, lo estamos haciendo en general, de todos. Bueno, le agradezco mucho. Que me dé un chancecito, rápidamente, a los diputados de la Asamblea Legislativa que no aprueben presupuesto si no van incluidos los escalafones de seguridad, de educación y de salud, porque sería una injusticia que no se comete. Y otra cosa, a la Corte de Cuentas de la República que investigue por qué esa simetría tan grosera entre los salarios de los que trabajamos normalmente y los que están privilegiados dentro del Ministerio de Salud. Gracias. Bueno, creo que es el pedimento de usted a los diputados que van a marchar hacia la Asamblea Legislativa, que no se apruebe el presupuesto si no están incluidos los escalafones. Nosotros, obviamente, si queremos con este tema, va a ser un tema importante, desde ahora para adelante lo está haciendo, y seguramente también tendremos al Ministerio para que nos explique cuál es la posición de ellos. Muchísimas gracias, doctor Tovar. Gracias a usted, Nacho. Muchísimas gracias, doctor Gómez. A usted le agradezco profundamente, don Nacho, que nos invite para que la población tenga una idea más verdadera de la realidad y que no solo sea la propaganda. Hoy, gracias. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.